Escuchando a Leonor lo que estaba comentando acerca de que lleva 2 semanas, más o menos, dicho, ¿no?, de dificultad, ¿verdad?, de ataques. Y yo llevo quizá un poco más que tú viviendo un tiempo de verdad de mucha confrontación, hermanos, de mucha lucha, de mucho desgaste, de muchas veces no entender el porqué, las partes del proceso de que Dios nos trae o que Dios deja pasar en nuestras vidas. Yo, por una medicación que tomé, me envió un médico, un doctor, he pasado de estar bien a estar mal. De empezar a tener mareos, de empezar a no poder respirar bien, de no poder ir bien al baño. Y todo eso es un proceso que al fin y al cabo afecta. Y afecta físicamente y afecta emocionalmente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el Señor me mostró algo a través de lo que vivimos cada día, de cómo lo vivimos y cómo lo enfrentamos, ¿verdad? Pero hay que entender algo muy importante, que es vital y que es todos los días. Y podríamos decir que son como muros espirituales. Y yo sé que vosotros también habéis pasado por eso. Y si no habéis pasado, seguramente el Señor permitirá que paséis por el motivo que Él quiera o que Él crea. Claro, el muro espiritual lo que hace es engañar. Es querer decirte algo o mostrarte algo que no somos. Que realmente Dios ya nos ha declarado quiénes somos, ¿verdad? Pero el enemigo lo que intenta es que nos podamos llenar de orgullo, de incredulidad, que nos podamos mostrar la parte carnal que no debemos tener y mostrar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que el trabajo del enemigo, el trabajo de Satanás es poner muros espirituales. ¿Quién soy? ¿O quién creo que soy? ¿Por qué cuando ocurre algo que no me gusta, cuando algo que me desagrada, empieza a cambiar un poco mi idea de por qué me pasa a mí? O quizá no entender realmente toda la similitud de cuál es el problema o de dónde deriva el problema. Cuando Satanás pone delante de nosotros una barrera o un muro, lo que él intenta es lo que quiere hacer es impedir que podamos ver la luz. La luz es Cristo. La luz es su palabra. La luz es sus promesas. Pero él intenta embaucarnos con cosas, con ideas que no son parte de nosotros. También lo puede usar como ceguera espiritual. Es ciega el entendimiento. Intenta poner, como estamos hablando de muros, algo delante de nosotros para que Dios no pueda resplandecer en nosotros, como dice su palabra, para que pueda resplandecer su rostro en cada uno de nosotros. Hermanos, y eso es un problema. Cuando eso uno lo vive en primera persona es un problema y es muy grande. También habla de que ese muro puede ser
como mentira, como engaño. Puede traer falsas ideologías, dudas, engaños, borrar un poco o intentar borrar un poco la identidad de Dios, la que somos. También puede traer un muro de pecado o de temor. Y eso lo que hace de alguna forma es intentar separarnos o apartarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces hay muchas cosas que pasan y normalmente a lo mejor no le damos importancia, pero cuando es algo que afecta personalmente o íntimamente es cuando nos damos cuenta de que eso hace daño. También esos muros nos dan falta de claridad, nos dan incapacidad para que podamos seguir viendo y disfrutando del propósito de Dios en nuestras vidas. También nos puede traer aislamiento y soledad, sentirnos atrapados, es una realidad grande, o una realidad distorsionada, creyendo que ya no hay salida ni esperanza. Y hermanos, yo he estado viviendo 3 semanas en esa situación. Yo le decía a mi esposa, me encuentro fatal, me encuentro muy mal, físicamente, pero sobre todo emocionalmente. Y claro, cuando tú te encuentras débil físicamente y emocionalmente, afecta espiritualmente, porque no vemos con claridad. Y todo ese proceso, yo le preguntaba al Señor, ¿qué me está pasando? De hecho, le dije a mi mujer, tengo un temor que hace muchísimos años que nunca lo he tenido. Porque yo tuve hace años una depresión, hermanos, y me recordaba esos pasos. Y yo tenía, de verdad lo digo en serio, tenía miedo. Tenía una congoja de llorar casi cada día y sentirme mal. Y yo pensaba, ¿por qué, Señor? ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que estoy haciendo mal y no lo he visto, Señor? Yo sé que hay partes del proceso que tú quieres enseñarnos cosas. Pero, de hecho, fui 2 semanas al hospital seguidas. Y me hicieron una analítica de todo estaba bien y todo estaba perfecto. Pero de alguna forma el Señor me contestó en ciertas maneras de algo. Me dio un pequeño indicio de cosas. La semana pasada, el domingo pasado, vinimos como cada domingo. Yo vine con alegría, con gozo. Me puse aquí y no pude cantar porque me encontraba mal. Tuve que bajar al médico, bueno, sabía la historia. Pero hay algo curioso, y es que estando en mi casa, la semana pasada, porque después de ir al hospital 2 veces y que te digan que todo está bien, y si yo no me encuentro bien, algo no anda bien. El Señor me mostró mirar el prospecto de la medicación que me estaba tomando. Y me quedé un poco como ¿what? Cogí el prospecto, entré en internet, empecé a leer, hermanos, y todas las cosas que yo sentía eran los pros que ponía en el prospecto. Y yo me quedé como diciendo, wow. O sea que todo lo que yo estaba pasando era por una medicación que me dio un doctor. Claro, automáticamente me puse rápidamente a buscar soluciones. Fue a llamar al médico, a mi médico de cabecera, dijo, déjate de tomar esa medicación. Y empecé a encontrarme mejor. Pero aún así todo, después de seguir encontrándome mejor ya físicamente, emocionalmente, el enemigo sigue intentando convencerme de que mi vida no anda bien, de que tengo algo, de que
Cuando voy a dormir por la noche, yo soy una persona que, gracias a papá, duermo muy bien. Noches que no descanso bien. Una sensación de inseguridad. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque, hermanos, esto lo vivimos cada día. Esto es de cada día. No solo un día o el fin de semana, son todos los días. El Señor me mostró, me envió a Romanos, el capítulo 8. En la cabeza. Se la escribió en la cabeza, se le fue la silla de pastor. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28. Donde el Señor nos muestra, su palabra dice que somos más que vencedores, ¿verdad? No tengo espacio, estoy... Vamos a leerlo, ¿vale? ¿Lo tenéis todos ya? Romanos 8, a partir del versículo 28, donde pone el título de arriba, más que vencedores. Hay Biblias, está el lector. Yo creo que ya tenéis todos ya, o casi todos. Israel, a Bolívar y a María, búsqueselo por favor. Vamos a ir desglosando un poquito. Desglosando. Romanos 8, a partir del 28. Leo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú amas a Dios? Pregunto, ¿amas a Dios? ¿Tú crees que eres llamado? Ya lo sabía. ¿Te sientes llamado a formar parte, verdad, de ese llamado? Dice, porque a los que antes conoció, y lo voy a hacer en plan personal, a los que antes nos conoció, también nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si nos predestinó, también nos llamó. Y si nos llamó, también nos justificó. Y si nos justificó, también nos glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de mataderos. Y paro aquí un momentito. ¿Alguien me puede buscar Mateo 24:6, por favor?
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento no sé, esta forma tan rara? Y el Señor en este versículo me mostró que era necesario que todo esto aconteciera. Y acontece en mi vida, y acontece en tu vida, y acontece en cada vida de cada hijo. Todo esto que está pasando en nuestras vidas, lo que hay muchas veces que no entendemos, no tiene que ver nada con que el Señor quiere castigarnos. Es todo lo contrario. Eso tiene que ver con el propósito que Él tiene. Él quiere enseñarnos a través de estas dificultades lo importante y lo necesario que es saber y conocer y ser dependientes específicamente de Él. Porque si yo me enfoco en que me encuentro mal, que tengo unas necesidades que no sé a veces cómo poder encajarlas, mi mente busca soluciones, pero mi mente natural. ¿Eso qué hace? Eso hace que, claro, por el deseo de querer estar mejor, de querer encontrarme mejor, no le estoy permitiendo a Dios, a través del Espíritu Santo, que me muestre todo el problema que yo creo que tengo. Es como, por ejemplo, comenzar a ver una película y antes de llegar al final se corta la película y no veis el final. No sabes quién es el autor, quién es el productor, quién es el asesino, quién es el chico de la película. ¿Entendéis? El proceso es de Dios. El proceso solo sabe cómo empieza y cómo termina Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a entender que dentro de ese proceso Él está con nosotros. Él sigue estando con nosotros. Aunque tengamos el día malo, Él está con nosotros. Aunque esté sufriendo, Él está con nosotros. Y yo le decía al Señor estos días, decía, Señor, yo no puedo imaginarme el sufrimiento que tú tuviste antes de ir a la cruz y durante de ir a la cruz. Todo lo que tú hiciste por y para nosotros. De ser escupido, de ser encarcelado, de ser golpeado, de todas las cosas que le hicieron a Él. Y a veces nosotros con algo que es pequeño hacemos algo muy grande, cuando realmente aquí lo más grande es Él. Siempre ha sido Él y siempre será Él. Sigo leyendo. Voy al 37, 28, el 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. O sea, el Señor nos está declarando quiénes somos, que Él ya lo ha declarado. Y cuando Él ya lo ha declarado, es algo que ya debemos entenderlo, debemos aceptarlo y debemos vivirlo. Pero ahí está, en saber y entender las claves.
Si el Señor me está diciendo todo eso, que yo lo sé, que yo lo creo, hermanos, por fe, sigo luchando cada vez para saber más de Él, para tener más cercanía, más intimidad. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor sigue permitiendo que nos pasen estas cosas? Y sabemos que son fases y partes de que el Señor quiere enseñarnos cuál es nuestro propósito. ¿Por qué nos ha traído aquí, a esta vida, a este mundo? Él quiere enseñarnos a cómo transformar las cosas que no entendemos a las cosas que Él ya nos ha declarado. Pero en esos procesos, hermanos, hay veces que estamos luchando y, como he dicho anteriormente, luchamos más a veces por nuestra carne, porque los muros que vemos, los muros son espirituales. Y a veces, y lo digo con toda franqueza, hermanos, y yo llevo con el Señor muchos años, lo sabéis, y a veces aún digo, Señor, ¿y cómo es posible que pasen estas cosas? Que tú permitas eso. ¿Por qué? Porque necesitamos saber y conocer más del propósito de Dios, no de lo que creemos que nos pertenece como hijos, aunque sabemos que Él nos ha apartado, que nos ha hecho su familia, somos sus hijos, somos sus coherederos, y Él sigue bendiciendo nuestras vidas y sigue trayendo cosas a nuestras vidas. Pero aún así y todo, aún pasan cosas que Él va a permitir para que podamos seguir esperando y confiando en la parte que Él quiere que vivamos. Lucas 16, 7 y 8. ¿Me lo lee alguien, por favor? Y Hechos 1, 8. Lucas 16, 7 y 8. Y Hechos 1, 8. ¿Alguien lo puede leer? Lucas 16, 7 y 8. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. No. Lucas, ¿es en Lucas 16, 7 y 8? 7, 8 ese, ¿no? ¿Sí? 7, 8, sí. Pues 16 versículos. Pues no. A ver, sí, sigue leyendo esto. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él me dijo, toma tu cuenta y escribe 80. No, pues me he equivocado. Eso no. No tiene que ver con esto. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me seréis, repito por otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Os acordáis cuando dijo el Señor, es bueno que yo me vaya para que venga el Espíritu, ¿verdad? Para que Él os enseñe, para que Él os prepare? Ahora, aquí hay algo que quiero que entendamos, ¿vale? Aquí hay un antes y hay un después. O sea, todos sabemos que cuando hemos llegado a Jesús, ¿vale? Cuando hemos aceptado a Cristo, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y en el proceso ese vamos a recibir al Espíritu Santo, ¿vale? Ahora, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me habéis entendido? Una cosa es tener el Espíritu Santo, que todo hijo de Dios, todo lo que ha aceptado a Jesús en la cruz, tiene el Espíritu Santo, pero otra cosa es tener el bautismo del Espíritu Santo.
sea, cuando yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo empiezo a entender. Empiezo a comprender quién soy en Dios. Antes de que Jesús se fuera a los cielos, los apóstoles hicieron algo especial, algo extraordinario. No, solo quejarse, ¿verdad? Como hacemos todos. No entender por qué unos estaban delante y otros estaban detrás. No entendían muchas cosas que le preguntaban a Jesús. Ahora, cuando el Señor se fue y envió al Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿qué ocurrió? Hubo algo, hubo un despertar, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo en cada uno de los que estaban allí. Hubo mucha gente que recibió el Espíritu Santo. Y ahí es a donde quiero llegar, hermanos. Dice que Pedro, había un paralítico, ¿os acordáis? En la iglesia, no recuerdo ahora el nombre, bueno, que hizo un milagro, estaba cojo y le hizo andar. Y hubo otros milagros, hubo gente que sanó. Recuerdo que cuando por donde pasaba Pedro, la gente se acercaba para recibir su sombra porque los sanaba. O sea, algo extraordinario, ¿verdad? Algo maravilloso. Que cuando tú piensas eso, jolín, es decir, qué poder había en ellos, ¿verdad? Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder transformador de tener el bautismo del Espíritu Santo. Y luego hay otra cosa que también me llama mucho la atención, y es que es por lo que estamos hablando, hermanos. Hay hermanos en la iglesia, en todo el mundo, que tienen el Espíritu Santo, que el día del juicio final estarán delante del Señor, que recibirán su corona, pero nunca han dejado de vivir en la carne. ¿Me hago entender? Es decir, aun creyendo en Dios, aun sabiendo todo lo que Él me da, todo lo que Él me declara, todo lo que Él me está diciendo, todo lo que Él me está enseñando, a pesar de todo eso, cuando viene algo a mi vida, algo carnal, casi tiene más poder que lo que Dios me está mostrando y me está diciendo y me está declarando. Yo lo creo, pero ¿cómo lo creo? ¿De qué forma lo creo? ¿Conforme a mi entendimiento? Reconociendo que aunque tengo a Cristo a través del Espíritu Santo, sigo caminando en la carne, en mis dependencias, en mis necesidades, en lo que yo creo que merezco. Y aquí hay algo, de verdad, algo muy impactante que el Señor me enseñó. El Señor me hizo ver todo esto a través de lo que a mí me había pasado en estas 2 semanas o 3 semanas. El Señor preparó a los apóstoles y cuando vino el Espíritu Santo les mostró para que pudiesen vivir con el Espíritu de una forma sobrenatural. O sea, tú y yo debemos aprender a vivir de una forma sobrenatural. Y no lo digo yo, hermanos. Vengo a la palabra. Porque ¿qué sentido tiene que yo tenga el Espíritu Santo y siga dependiendo de cómo me encuentre hoy, de mis pensamientos, de que las cosas me vayan mejor o me vayan peor? No, hermanos, no. Y depende de cada uno de nosotros, de que Dios
nos dé ese privilegio, esa bendición de poder vivir con el Espíritu Santo, pero de una forma sobrenatural. Y es entendiendo 100% y comprendiendo todo lo que a nivel carnal no podemos entender o no llegamos a entender. Y hermanos, esto es un proceso que tiene que nacer aquí. El Señor nos dijo en un versículo: pedid y se os dará, ¿verdad? Si realmente crees, si tu fe es suficientemente madura y fuerte para saber que Dios nos ha puesto en este lugar donde estamos viviendo, en este lugar terrenal, natural, pero nos ha dado el poder de poder tener una vida sobrenatural. Y yo no sé si vamos a poder hacer milagros o no, posiblemente sí. De hecho, ya hay un milagro en nuestra vida, y es que estamos vivos, que podemos seguir caminando cada día, con fe, y manifestando a nuestro Señor Todopoderoso, lo que hace cada día en nuestras vidas, lo que nos da, lo que provee. Pero debemos entender y aprender a conocer cuáles son los planes de Dios para mi vida. Y cuando yo conozco los planes de Dios para mi vida, yo puedo entender y puedo acercarme más a esa verdad que no es lo que yo he podido entender o comprender en otro tiempo de mi vida. Yo hablo de hoy, de la intimidad y la relación que tengo con Dios, de que el Señor nos invita, hermanos y hermanas, a que podamos tener ese privilegio de poder vivir de una forma sobrenatural. Que cuando pase cualquier cosa seamos capaces de ir a los pies de Dios y decir: Señor, te lo entrego a ti. No voy a permitir que mi antiguo yo o mi carne venga a recordarme lo que yo era. Cuando hablo de temor, dolor, y todo esto es de lo que estamos hablando, es lo que he hablado al principio. Cuando el enemigo pone esos muros delante de nosotros. Si nosotros somos espirituales, debemos entender de que eso viene espiritualmente, no viene carnalmente, aunque sí, el resultado es sentirlo en lo carnal, ¿no? Pero si yo creo que Dios nos está preparando para dar, digamos, ese paso de fe, de seguir creyendo en Él, de seguir manifestando en nuestras vidas lo que Él está haciendo en todo momento, eso nos va, Dios, a dar ese paso, ese punto más de tener ese conocimiento que necesitamos, de ese conocimiento que a veces nos es tan vital casi como el aire que respiramos, ¿verdad? Por eso es tan importante, y es lo que hablamos en la iglesia, cuando nos reunimos para orar juntos, para ser un solo cuerpo, una iglesia. Y Dios, a través de lo que le dejemos abrir nuestro corazón, Él va a traer cada vez más cosas y mejores. Yo es lo que siempre digo: Señor, no nos has traído aquí para castigarnos. Y yo le hacía una pregunta: Señor, si me salvaste hace 33 años y me salvaste hace 6 años, ¿por qué me voy a quejar porque me encuentro en una situación que no, aunque sé que no estoy bien físicamente? Yo sé que eso es parte del proceso, hermanos. Y de mí y de ti consta que queramos seguir peleando la buena batalla, porque todos tenemos que pasar por estos procesos. Pero sobre todo y ante todo, os digo una cosa: Cristo ya venció. Y no lo ha puesto aquí. Somos llamados, somos predestinados, nos ha justificado, nos ha
glorificado. Así que hoy es un día perfecto para seguir agradando a Dios, para poder seguir dándole gracias y especialmente para que tengamos ese corazón abierto y no siguiendo ser dependiente de la carne. Porque, por desgracia, aún hay veces que pecamos en dejar que nuestras emociones y nuestra voluntad nos convenza de lo que no debería de ser. Amén. Hay algo ¿todos habéis experimentado el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay alguien que no haya experimentado el bautismo del Espíritu Santo? Que no lo haya experimentado. Que no lo haya. Porque ese es un momento idóneo para que venga aquí delante y para que oremos por ella. Que el Señor te haya mostrado algo en tu vida, algo que sepas que tú necesitas aún. Todos estamos en procesos, no estamos en un proceso aquí, otros aquí, otros aquí. Pero todos estamos en proceso. Pero como he dicho anteriormente, es vital tener el bautismo del Espíritu Santo. Eso es vital. Pues nada.